Buenos días. Para concluir con el primer módulo del curso de Termodinámica 1, vamos a avanzar hacia otra propiedad que es la temperatura. En lo que a propiedades se refiere, ya hemos discutido en cierta extensión lo que es la densidad, el volumen específico y la presión. La temperatura, a pesar de que todos estamos familiarizados con esta propiedad, no es tan sencilla de asignarle una definición específica. Por ejemplo, aquí en el recuadro nos hablan de dos objetos en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura, y esto define la ley cero de la termodinámica. La segunda viñeta señala que la temperatura es una propiedad intensiva que determina si dos cuerpos están en equilibrio térmico, también asociada con la ley cero de la termodinámica. Si recordamos nuestro ejemplo del café, decíamos que si dejábamos la taza de café mucho tiempo expuesta a un ambiente, al final ambas cosas, tanto el café como el ambiente, iban a estar a la misma temperatura, es decir, el café iba a ceder calor al ambiente hasta alcanzar la temperatura del ambiente. Así que cuando tenemos dos objetos interactuando en forma de calor entre ellos, al final van a alcanzar un punto de equilibrio en lo que a temperaturas se refiere. Otra manera de ver la temperatura tiene que ver o está relacionada con las interacciones a nivel molecular. Las interacciones a nivel molecular aumentan a medida que la temperatura se incrementa. Así que también tiene un significado desde el punto de vista de la actividad molecular que quizás comprendamos un poco mejor en el siguiente capítulo cuando veamos los modos microscópicos de energía o las formas microscópicas de energía. Para medir la presión usábamos manómetros, para medir temperatura usamos los termómetros. Y los termómetros miden esta propiedad a partir de alguna dependencia con respecto a la temperatura. Por ejemplo, acá en el recuadro tenemos que los termómetros de gas ideal miden o utilizan la medición de presión del volumen de un gas para relacionarlo con la temperatura. Los termómetros de mercurio, la propiedad que se utiliza o con la que están relacionadas es la expansión del fluido por efectos de un incremento o disminución de la temperatura. Y acá tenemos otros ejemplos de termómetros y su dependencia o la propiedad cuya dependencia de la temperatura se utiliza para realizar las mediciones. Las escalas comúnmente utilizadas para referirse a la temperatura son la escala Celsius y la escala Fahrenheit, y hay que indicar que estas escalas son escalas relativas. ¿Y a qué nos referimos por relativas? Haciendo una analogía con lo que veíamos en la clase anterior. En la clase anterior definíamos presión manométrica como aquella presión que se medía con respecto a la presión del ambiente al que estaba expuesto aquella sustancia sometida a una presión. Y así que debemos tener siempre en cuenta que la escala Celsius y la escala Fahrenheit son escalas relativas, y más adelante veremos que en algunos casos debemos utilizar escalas absolutas. En teoría siempre debemos usar escalas absolutas. Sin embargo, en algunos casos será posible utilizar escalas relativas para designar o definir esta propiedad. En la escala Celsius, el 0 de temperatura representa el punto de congelación del agua y el 100 representa el punto de ebullición del agua, ambos a una atmósfera. Más adelante veremos que estas propiedades, esta temperatura depende de esta presión, es decir, el punto de ebullición de
del agua y de otras sustancias dependen de la presión. En la escala Fahrenheit el agua congela a 32 grados Fahrenheit y ebulle a 212 grados Fahrenheit. Como mencionábamos, ambas escalas son relativas y debemos tener cuidado al momento de utilizar temperaturas en escalas relativas. No siempre será permitido o no siempre conducirán al resultado correcto. Decíamos que en un termómetro de gas ideal se medía la presión de un fluido, específicamente un gas, a volumen constante. Como se indica acá, para un volumen constante la relación entre la temperatura y presión de un gas ideal es lineal. Y todos estamos familiarizados con la ecuación de gas ideal. Si la relación es lineal entre la presión y la temperatura a un volumen constante, y es importante recordar o resaltar que el volumen del gas contenido en el medidor debe ser constante. Esta es la ecuación de una línea recta. Y para determinar las constantes A y B bastaría con medir dos presiones y dos temperaturas, es decir, tener dos puntos de medición. Si hacemos esa prueba y tomamos dos mediciones para diferentes gases, aquí hay en esta figura 4 gases y la dependencia lineal coincide en este punto que define la constante A. La constante A es la medición de temperatura en el punto donde la presión es cero. Y note que acá A está definida en escalas relativas. Es decir, en escala Celsius, la temperatura cuando la presión es cero es menos 273.15 grados Celsius y en escala Fahrenheit menos 459.67 grados Fahrenheit. La pendiente dependerá del gas. Como podemos ver, los 4 gases coinciden en la constante A, pero sus pendientes son diferentes de acuerdo al tipo de gas. ¿Qué representa la constante A? Esa es la mínima presión que podemos alcanzar para un gas. No podemos ir a una presión menor al cero absoluto, es decir, esto representa una temperatura mínima. Ahora, ¿qué ocurre si trasladáramos este cero hasta acá? Ahora, si esto representa una temperatura mínima, quiere decir que no existen temperaturas en esta dirección. Acá no hay ninguna temperatura menor al menos 273.15. Es decir, si ubicáramos el cero acá, esto representaría ahora un cero absoluto. Y si nuestro cero estuviera acá, podríamos entonces representar las temperaturas en escala absoluta. Y en sistema internacional, la unidad de temperatura absoluta es el Kelvin y en sistema inglés es el Rankine. Así que aquel punto de congelación del agua a una atmósfera que estaba definido en escala relativa por 0 grados Celsius, está ahora definido por 273.15 Kelvin, y el 100 grados más adelante, que define el punto de ebullición del agua a una atmósfera, la temperatura absoluta es 373.15 Kelvin. Las respectivas temperaturas en escala absoluta en sistema inglés o en escala Rankine son 491.67 y 671.67 Rankine. Para convertir de un sistema a otro, debemos recurrir a los factores de conversión, como los que aparecen en esta
diapositiva. Y ya para finalizar con este primer módulo vamos a introducir la metodología que esperamos que el estudiante de termodinámica utilice para resolver los problemas en esta asignatura. Y vamos a describir la lógica de la metodología. Primero tenemos un problema con un enunciado y en ese enunciado debemos poder identificar datos. El problema nos va a decir si ocurre esto, si tenemos esto, queremos encontrar aquello. Entonces, primero debemos determinar los datos conocidos. Esto es la información que tenemos disponible. Debemos identificar en el enunciado qué debemos encontrar o qué debemos solucionar. Esto es la incógnita o incógnitas. Pueden ser varias incógnitas. Particularmente en este curso es muy útil representar gráficamente lo que estamos analizando. ¿Y por qué es particularmente útil en esta asignatura hacer una representación? Hemos mencionado en las clases anteriores que no hay una regla para definir un sistema. También hemos dicho que dependiendo de cómo se define el sistema, las interacciones de frontera puede que existan o puede que no existan. De tal manera que si no tenemos una representación donde definamos el sistema, será difícil relacionar con las interacciones de frontera nuestro análisis. Así que siempre es más sencillo tener una representación gráfica donde con líneas cortadas definimos un sistema y a partir de esa representación o en función de esa representación podemos realizar nuestro análisis considerando o no alguna interacción de frontera. Así que esta es la preparación. Acá solo hemos recopilado los datos, hemos identificado qué debemos encontrar o a dónde debemos llegar. Luego debemos describir qué simplificaciones vamos a utilizar. Por ejemplo, mencionábamos en clases anteriores o en la clase anterior cuando definíamos densidad que para algunos tipos de sustancias la densidad podía ser considerada constante y que a esa suposición le íbamos a llamar incompresible y que era una aproximación bastante buena para los líquidos. Así que si estamos trabajando con un líquido y queremos despreciar las posibles variaciones de densidad, debemos señalarlo, reconocer que vamos a realizar esa simplificación. Debemos informar que vamos a aproximar el estudio al de una sustancia incompresible. Al final obtendremos una solución que está sujeta a esa suposición, que, repito, para los líquidos es una buena suposición, pero no deja de ser una solución aproximada. Y no existen, en la mayoría de los casos, soluciones absolutas. Existen soluciones sujetas a las simplificaciones que hayamos realizado. Así que ya hemos decidido qué simplificaciones utilizar. Ahora debemos recurrir a nuestra caja de herramientas. Y nuestra caja de herramientas son conceptos, principios fundamentales,
¿Qué principios fundamentales? Balance de energía, balance de cantidad de movimiento, conservación de masa, equilibrio de fuerzas. Dependiendo del tipo de problema, nosotros podemos recurrir a un conjunto de principios fundamentales que nos van a permitir ir de los datos que tenemos a la incógnita, es decir, estas herramientas que vamos a seleccionar, que usualmente denominamos ecuaciones básicas, son aquellas que nos permiten relacionar la información que tenemos disponible con la respuesta que debemos encontrar. Hacemos uso de esas ecuaciones o de esas herramientas y determinamos una respuesta. Simplificamos las ecuaciones, manejamos sistemas de ecuaciones, metemos los números en la calculadora y obtenemos una respuesta. Y en la mayoría, obviamente, debemos asignarle unidades a esa respuesta. Y en la mayoría de los casos pensaríamos que aquí ha terminado el problema, ya hemos llegado o hemos cumplido el objetivo de determinar las incógnitas. Sin embargo, si vamos a manejar ecuaciones, vamos a simplificar ecuaciones, vamos a trabajar algebraicamente las ecuaciones, no es imposible cometer un error en esa manipulación, de la misma manera que no es imposible cometer un error introduciendo los números en la calculadora. Así que después de este paso hay que evaluar la calidad de la respuesta obtenida. Primero, para decidir si o tener una idea de si no nos hemos equivocado manipulando las ecuaciones. Por ejemplo, si tuviéramos la taza de café, que inicialmente estaba a 70 grados Celsius, expuesta a un ambiente a 20 grados Celsius, y nos preguntáramos cuál es la temperatura del café cuando el tiempo es 1 minuto. Si utilizáramos algún tipo de análisis para determinar eso y encontráramos que la temperatura del café cuando el tiempo es 1 minuto nos da 72 grados Celsius. ¿Será eso posible? Nuestro conocimiento del proceso señala que el café debe modificar su temperatura de tal manera que busque alcanzar equilibrio con el ambiente. Es decir, la temperatura del café debe tener una tendencia a disminuir. No hay manera de que un café a 70 grados expuesto a un ambiente a 20 grados incremente su temperatura. Así que sabríamos que esta es la respuesta correcta y eso nos indicaría que hemos hecho algo mal, hemos puesto algún número mal en la calculadora, hemos despejado mal alguna ecuación. Así que es importante hacer un análisis de calidad de la respuesta que obtengamos. También nos permite interpretar o tomar o decidir algo con respecto al problema o ir más allá de simplemente obtener un número. Supongamos que la temperatura del café después de 1 minuto fuese 68 grados Celsius, por decir algo. Esto nos da una idea de que el proceso de enfriamiento del café es un proceso relativamente lento. Pero supongamos que tuviéramos, o es posible que tengamos otra sustancia que
pueda observar este otro comportamiento, que después de un minuto su temperatura se redujo hasta 30 grados Celsius. Esto significa que las propiedades de esa sustancia reaccionan o se comportan en forma diferente a la energía que se transfiere por calor, o su efecto en la temperatura es diferente al transferir calor hacia otro medio. Más adelante, esta diferencia entre lo que ocurriría con esta sustancia y lo que ocurriría con esta otra sustancia va a estar asociada con una propiedad que definiremos como el calor específico. Así que yo espero que mis estudiantes de termodinámica 1 no concluyan en este punto y procedan a realizar su análisis de calidad. Y con esto con esta pregunta vamos a concluir esta clase y el primer módulo del curso de termodinámica 1. ¿Qué utilidad tiene este algoritmo de solución de problemas? Yo diría que, y es un buen punto para discutir este tema, este algoritmo de solución permite resolver cualquier tipo de problema. ¿Y a qué me refiero con cualquier tipo de problema? Los estudiantes, cuando practican para las pruebas, para el examen parcial o para las prácticas, buscan el libro de texto y realizan un número de problemas. E identifican que ese número de problemas se pueden clasificar por modelos: el modelo A, el modelo B, el modelo C, y estos modelos se basan en la manera en los datos que se proporcionan y en las preguntas o en las incógnitas. Es decir, esta es la manera en la que usualmente los estudiantes estudian. Luego van al examen y tratan de relacionar el problema del examen con alguno de los modelos de problemas que practicaron en casa. Pero ¿qué pasa si el día del examen el problema no se ajusta a ninguno de los modelos? Entonces entramos en pánico porque no tenemos el problema. El profesor nunca explicó eso, nunca vimos eso. Entonces, todos los problemas se resuelven con las mismas herramientas. Siempre tendremos un conjunto de herramientas, un conjunto de ecuaciones, un conjunto de principios. Y eso es lo que tienen en común todos estos modelos. La diferencia entre ellos es el orden entre los datos y las incógnitas. Así que si nosotros logramos utilizar estas herramientas para relacionar los datos con las incógnitas y la relación entre ellos, nuevamente se basa en las herramientas o los principios que obtengamos en clase, nunca tendremos problemas para resolver los casos que se nos presenten en el examen o en las prácticas o en las tareas. Si tratamos siempre de memorizar los modelos de solución, entonces siempre existe la posibilidad de que el profesor haga un problema que no se ajuste a ninguno de esos modelos. Así que esa es una utilidad importante de este algoritmo de solución. Y con eso, entonces vamos a concluir el primer módulo del curso de termodinámica 1 y en la próxima grabación iniciaremos el segundo módulo.